Federico Fassbender es un enorme periodista que conoce y mucho el tema. Federico, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Hola Leo, hola Diego, un gusto. Un gustazo saludarte y que nos expliques bien. Centro un poquito. Sí, está bien, se te ve muy fachero. Capaz que te... Ahí está, ahí, quédate ahí. Muchas gracias. Quédate ahí. No estoy a tono con el cuadrille de la noche. No. Hoy más pasado, perdón. Eso es lo único, por ahí estuviste mal. Pero si sabes mucho del tema, no, vas a quedar bien, vas a quedar empatado. Si sabes Bueno, mucho, me pongo unos cuadritos imaginarios. No perfecto. Escúchame, yo hacía preguntas que quizá no eran más para Diego, sino que más para vos en este aspecto, porque Diego ya tituló y explicó perfecto, pero la que está por salir y lo que tiene que ver con el motín de hoy, tiene que ver con gente que estaba cerca ya de la salida y con el coronavirus. ¿Qué les pasó a los presos? ¿Por qué hicieron eso? ¿Tienen miedo? ¿Quieren salir? ¿Los que no están para salir no pueden recibir? ¿Cómo es? La situación es muy compleja y es similar en cada penal, pero a la vez diferente. La unidad número 10 de Melchor Romero, que es una de 3 cárceles que hay en la zona de Melchor Romero, está, por ejemplo, la alcaldía número 10, donde están los rugbyers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, o la unidad 34, que es la unidad psiquiátrica del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es una unidad de régimen abierto. ¿Qué significa esto? Tenés a detenidos que están cursando el final de su condena y tienen salidas transitorias, tienen una flexibilización de lo que es el final de su condena para que se vayan reinsertando de a poco en sus familias, de a poco en la sociedad. Es un penal cuyo fin, en teoría, es la resocialización. ¿Qué pasa? Con el coronavirus, nadie entra y nadie sale. La decisión es tanto de no recibir visitas, una decisión que ha sido tanto de los propios detenidos, de los 45.000 que hay adentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, como de las propias autoridades, y tampoco nadie puede salir porque implica un riesgo lógico. También muchos presos a lo largo de todo el sistema, tanto bonaerense, tanto como federal, están reclamando elementos de higiene, más controles a los penitenciarios que entran. Por otra parte, hay un clima de miedo, de incertidumbre y de noticias falsas muy grande. Yo hace un mes que todos los días me dicen que hay un preso con coronavirus diferente en cada No, parece una exageración lo que digo, pero todo el tiempo me llegan mensajes de detenidos con los que hablo, me llegan versiones, me llegan rumores. Hay muchísimas fake news en la Argentina últimamente, y el tema y la cuestión de los penales no... Y la cuestión de los penales es particularmente grave. A ver, si hablamos de crisis, yo no hablaría de una crisis puntualmente. Imagínate, Leo, que para fin de marzo, en un solo penal en Estados Unidos, que es Rikers Island, como un caso testigo, que son los penales más conocidos de todo el sistema estadounidense, que en New York había 167 infectados. Nosotros hoy, a fin de abril, tenemos solo uno, que es Juliana Laracaki, que se está recuperando en el Hospital Perón de Avellaneda. Creo que las medidas hasta el momento han surtido efecto, porque si vemos la situación en Estados Unidos, que tiene un sistema penitenciario mayoritariamente privatizado, si vemos la situación en Brasil, donde 1.300 presos se escapan en un solo día, si vemos las situaciones en España, en Italia, lo que está pasando en Argentina es una situación bastante tranquila. Por ahí, o sea, vos no la llamarías crisis, no la titularías crisis como el informe. Salvo más allá, tenemos episodios sin duda pero violentos. Por ahí no nos referimos en crisis a cantidad de infectados por coronavirus, porque de hecho los presos no quieren salir, tampoco quieren recibir visitas. Estimo que los guardiacárceles, sacando a aquel que fue el primer infectado porque la mujer había venido de viaje, bla, bla, bla. Hubo 3 infectados en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, el primero que hablamos ahora se recuperó hoy. Claro, decía yo el primero que escuché de un guardiacárcel por la mujer, pero digo, los presos no están infectados, tampoco quieren recibir visita, entonces no sería un problema cuántos casos de coronavirus hay dentro, pero el problema que titulamos como crisis es que hayan hecho el motín. El motín, justamente... ¿vos por qué decís que es? Bueno, el motín puntualmente es por pedido de aceleración, el pedido de que se acelere las medidas de salida, pero no son condenas cumplidas. El problema es que un preso que sale vuelve a entrar. No tiene su condena cumplida. Claro, pero sería ridículo que estén haciendo el motín para salir, no sé, tipos que le quedan todavía 5 años presos y no están ni cerca. Sí, quizás no es una cárcel para gente que le quedan 5 años. Bueno, pero digo, sí es entendible aquellos que tienen la salida demorada y que ya estaban ahí por el coronavirus, puede generar ha habido cosas polémica. muchísimo, Leo,
perdón, ha habido cosas muchísimo más graves que la unidad 10 de Melchor Romero. Tuviste 5 muertos en Coronda y en Las Flores, en Santa Fe, hace un mes, que fueron motines reales, motines a gran escala, donde se incendiaron instalaciones eléctricas, donde se incendiaron pabellones enteros, donde se mataron presos apuñaladas por la espalda en vendetas. Eso es un motín a gran escala. Claro. Estamos... que los presos se suban a los techos es común. No es común, pero ocurre más de lo que pensamos. Uno puede ver. Escúchame, Fede, y vos que tenés mucha experiencia en esto, ¿estabas esperando algo así en el marco del coronavirus? Creo que inevitablemente con la llegada del virus al país, esto iba a pasar, más mirando lo que estaba pasando en los sistemas penitenciarios de otros países que uno puede percibir del primer mundo, pero el tercer mundo, la cárcel es el tercer mundo donde sea. No importa si es en Turquía, en India, en Tailandia, o en Marcos Paz, o en Melchor Romero, o donde sea. La cárcel es el agujero de la sociedad donde sea. Y yo esperaba, sinceramente, estos movimientos, por suerte, no ocurren con la gravedad con la que yo pensaba en un momento que podían pasar. Estamos hablando de... No hemos tenido fugas hasta ahora, hemos tenido un solo caso de contagio, pero episodios como estos han pasado en Concepción de Uruguay, en Entre Ríos, donde presos incendiaron colchones. Hubo un incidente en un penal federal de Chaco, en la unidad número 7. Han pasado cosas, ha habido disturbios en la alcaidía de Batán, en la unidad 54 de Varela, pero no a una escala de violencia como hemos visto en Brasil, no una escala de violencia y no una escala de violencia como hemos visto en otros países de la región. La verdad, creo que la situación dentro de todo está controlada, se ha negociado, por así decirlo, entre comillas, mucho más de lo que parece. Antes, en algún momento se habían cerrado las visitas, pero ante la necesidad de que los presos coman, las visitas son las que proveen la comida que muchísimos presos comen, más allá de que el servicio tiene lo que los presos llaman el rancho, la comida diaria. Claro. Entonces se permitió la llegada de que las visitas puedan depositar comida para que los presos puedan comer. Se permitió el uso de celulares por WhatsApp para, digamos, aflojar las tensiones, los mismos celulares que se están usando para que muchos presos recuperen el ciclo lectivo. Es decir, hubo como ciertas negociaciones para descomprimir la situación. Digamos, el garrote no iba a ser la respuesta en este caso, donde, imagínate, Leo, que en 2 años en el sistema del servicio penitenciario bonaerense, entre 2017 y 2018, se incautaron 53.000 teléfonos. Más de los 45, o sea, hoy hay 45.000 detenidos. En 2 años se incautaron 53.000 teléfonos. Los presos están hipercomunicados. Yo he hablado con presos de una decena de penales distintos. ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Es un dato que está bien? ¿Que debe ser normal? ¿Que es así en todo el mundo? ¿Que está mal? No, ¿deberían estar más incomunicados? ¿Acaso? No, realmente, por ignorancia. A mí me parece anormal, pero un celular de contrabando es de altísima cotidianeidad. A mí no me parece normal, a mí no me parece bien, pero dadas las situaciones, tenemos un fallo del Tribunal de Casación que lo permite. Yo no voy a hablar en contra de un fallo de un Tribunal de Casación. Me parece que si ayuda a descomprimir la situación actual y no se usan para delinquir, está bien. Los presos también tienen familias que están preocupadas. ¿Cómo? ¿Y cómo sabes que no se usa para delinquir? La chica, que no me acuerdo el nombre ahora, Papiro es, que había la que la habían... Carolina Papiro, que fue amenazada por un preso a través de Facebook Píparo, desde dentro de la cárcel. Digamos. Eso se está investigando, hay un fiscal de La Plata que se llama Hugo Tezón que está investigando eso. Pero digo, no se usen... Si fuese verdad, no está bueno. A eso me refiero. No, claramente no está bueno. Yo no estoy a favor de que los presos tengan celulares, pero en el momento hay una situación, hay un tribunal de casación que lo permite, claro. Y mientras no se usen para delinquir, mientras no se usen para facebookear, como se dice comúnmente, si descomprime la situación, claro, y si ayuda a la resocialización y a mantener las cosas calmas dentro de un lugar donde tenés una altísima volatilidad, donde en celdas de 8, claro, en celdas de 4, duermen 8, y donde tenés donde puedes tener un episodio de violencia por nada, está bien. Claro. Hay algo de lo que no se habla y lo que ayuda a explicar muchísimo esta situación, como decía, los presos están hipercomunicados y se están circulando mañana, tarde y noche noticias falsas, versiones que les llegan, versiones que sus abogados los envían también a los periodistas que cubrimos policiales,
circula una cantidad de información falsa que es como la sociedad afuera. Hay las fake news que están preocupando a sus tíos y primos y parientes en los grupos de WhatsApp, en el sistema penitenciario repercuten el doble. Repercuten el doble y son noticias generadas por los propios presos, quizás por ignorancia, quizás por malicia, quizás para generar tensión. Y hay mucho de todo. Hay gente que realmente está en un estado de salud realmente endeble, hay detenidos con HIV, estamos hablando de una población de riesgo en el SPV de más de 2.500 detenidos, hay detenidos de más de 5 años con afecciones renales crónicas, con HIV, con hepatitis, hay detenidos con tuberculosis, que es de lo que no se habla, hay más de 200 detenidos con tuberculosis, esto lo dijo el Servicio Penitenciario hace pocos, es gente realmente de riesgo y es gente como, por ejemplo, Jonathan Fabro, que el tribunal Jonathan Fabro, como saben, está condenado a 14 años por haber abusado de su propia hijada, pidió la salida simplemente porque el coronavirus está dando vueltas en la sociedad y el tribunal que lo condenó se lo negó. También hay muchísimos otros detenidos que fueron pidiendo la excarcelación y no reúnen ningún criterio para salir de la cárcel en esta situación. Sí, en el revoleo la piden y si pasa, pasa, pero hablando de justicia me parece que no pasa. Casación en Capital Federal ha denegado más del 70%. Escuchá, Diego te quiere preguntar algo. Fede, espera un segundito que Diego te quiere preguntar algo. Es una feria esto. Sí, me imagino. Fede, con respecto a lo que pasa en las comisarías, que hay 4.200, hace un rato contábamos, detenidos en la provincia de Buenos Aires, ¿vos cómo describirías esa situación? ¿Qué te parece de lo que vos conocés, que haya esa cantidad de detenidos en comisarías? Es más grave incluso la situación de las cárceles. Y te voy a decir por qué. Te voy a ilustrar un caso que cubrimos en Infobae la semana pasada, un caso que descubrió un compañero nuestro, Leonardo Scanone. Hay un caso en una comisaría de San Justo, en la primera de San Justo, un detenido que muere dentro de una celda donde había 12 personas con síntomas compatibles con COVID-19. Muere dentro de la celda después de 2 internaciones con síntomas compatibles, se lo externa de la celda, después se lo lleva a un hospital, después vuelve y hace este proceso 2 veces básicamente. Muere dentro de la celda con fiebre alta, con toda una sintomatología. En un momento, o sea, un fiscal tiene que investigar esto, se pide una autopsia y se extrae un hisopado del cadáver. Y se hace un test post-mortem. El cuerpo de este hombre, que no me acuerdo por qué delito estaba, dio negativo. No tenía nada, pero estaba en una comisaría altísimamente sobrepoblada, en una celda con 12 tipos distintos, que si hubiese tosido en la cara a uno, hubiese infectado a toda la comisaría y por default hubiese frenado a toda la matanza, hubiese frenado a todo el aparato policial de un municipio entero. La tasa de contagio es altísima, porque la gente que circula dentro de una comisaría, en proporción, es siempre mucha más que la que circula dentro de un penal. Y las comisarías, como vos bien indicaste, esas son cifras, me imagino, deben venir de oficiales del Ministerio de Seguridad o recolectadas por el Ministerio, por la Comisión Provincial de la Memoria, que es un seguimiento muy cercano de este tipo de situaciones. Lo que puede pasar dentro de una comisaría con el coronavirus y más con la rotación más laxa de personas que entran y salen todo el día, es mucho más grave. Hasta ahora, toquemos la primera madera que encontremos, no hemos tenido ningún caso dentro de una comisaría, pero este que hablábamos en San Justo, en jurisdicción de La Matanza, podría haber sido perfectamente el primero. Y lo más grave de todo, de ese caso hubo una fake news, hubo una noticia falsa. Eso, lo que se publicó fue no se publicó en ningún diario, pero le llegó a jueces, le llegó a periodistas, le llegó a policías, un audio de un supuesto comisario que decía que este detenido en la primera de San Justo tenía coronavirus y al final nunca lo tuvo. Claro. Se libera este audio que se viraliza en cuestión de horas, cruza jurisdicciones en cuestión de horas y los resultados todavía no estaban. Y decía, no, yo soy el comisario tal, vengo a hablar con el juez tal, y el detenido de la primera de San Justo tiene coronavirus, y le da toda una serie de recomendaciones a todo el personal policial de un municipio. Y no existía, todo esto era mentira. Bien. Y hay una investigación en curso a cargo de un fiscal para saber de dónde viene esto, donde probablemente una persona termine imputada por el delito de intimidación pública, que es una figura penal que antes se aplicaba a los que le tiraban piedras a los patrulleros en las manifestaciones.
Fede, querido, muchas gracias. Extraordinario, clase magistral de tu parte. No es para tanto, por favor. Para mí fue mucho, en serio, para mí me gustó mucho y me llenó. Gracias, Leo. Me llenó. Muchas gracias, de verdad, nos instruiste en un montón de cosas muy interesantes. Gracias, Fede. A ustedes, gracias, Muy Leo, amable. gracias, Diego, que tengan buenas noches.